Porque Dios usa los sueños para confirmar su respaldo a nuestra vida. En sueños ajenos, Dios va a pelear por ti también. En sueños de aquellos que te quieren oprimir, Dios se le va a revelar. Los sueños son portales, dimensiones espirituales donde Dios se mete. Los sueños tienen 3 fuentes específicas. Fuente número 1, nuestra mente. La segunda fuente que la Biblia nos muestra es que hay sueños que proceden de la fuente satánica. Si el sueño que soñaste, cuando lo pasas por el sedazo de la Biblia, no se corresponde con lo que la Biblia establece, entonces es un sueño falso. Todo sueño que causa confusión proviene de Satanás. ¿Cuántos creyentes que se han descarriado porque soñaron un sueño que ellos entendían que era de Dios? Los sueños divinos que proceden de Dios, un sueño divino que procede de Dios, yo no lo consumí durante el día. Me explico, no está basado en lo que yo recogí como experiencia durante el día. Dios le bendiga, Dios les guarde en el nombre de Jesús. Gracias por estar aquí conectado en esta plataforma Antonio Hernández Oficial Edificado. Yo quiero que tú, si aún no te has suscrito, lo hagas y puedas compartir este contenido con más personas para que también otros puedan ser bendecidos por Dios a través de los contenidos que estamos haciendo. Aquí estoy con un gran joven de Dios. Para mí es un honor presentar al evangelista Willy Evangelista. Hombre de Dios, Dios te bendiga. Amén, Antonio, Dios te bendiga mucho más. Para mí es un privilegio estar aquí una vez más para compartir con esta vasta audiencia que consume la palabra de Dios día tras día en esta plataforma. Hombre de Dios, hace unos días hicimos un contenido donde hablabas del ayuno, explicaba cómo hacer un ayuno, las cosas que hay que hacer antes, durante y después de un ayuno. Y también contaste unas experiencias que tuviste en ese ayuno, y muchas personas pues ha escrito que gracias por el contenido porque no sabían ciertas cosas, eran ignorantes en cuanto a algunas cosas del ayuno. Entonces, me dijeron, vuelve a entrevistar a este hombre de Dios que tiene mucho material que compartir. En esta ocasión quiero saber qué vamos a compartir con la audiencia que está ahí conectada. Bien, el día de hoy vamos a hablar de cómo identificar a la luz de las Escrituras cuando un sueño viene de Dios, viene de Satanás o viene de nuestra propia mente. Es muy importante porque los sueños, vamos a ver más adelante, que son portales espirituales, Sí. donde tanto Dios como el diablo pueden filtrarse y manifestarse y revelarse en los sueños. Entonces, antes de yo iniciar, me gustaría tomar una porción bíblica que se encuentra en Job capítulo 33, desde el versículo 14 hasta el versículo 16. Y escuche cómo dice la palabra de Dios en estos versículos. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo. Esto es un versículo muy poderoso, son pasajes que se lo dice un joven a un anciano. El joven Eliud fue un joven que marcó e impactó la vida de Job y de sus amigos. O sea, Job en medio de su situación estaba renuente, incluso comenzó a hablar contra Dios. Él dice ya a la altura de los versos 30 en adelante, más justo soy yo que Dios. Entonces este jovencito que estaba escuchando toda la conversación con los 3 amigos y viendo la renuencia de Job, él interviene a partir del capítulo 32 hasta el capítulo 37. Eliud comienza a reprender, a corregir, a amonestar a Job, y en el capítulo 37
Dios toma el relevo y le dice, pásame el pase a mí, que ahora me toca a mí reprenderlo. Y ahí es donde Dios comienza a confrontar a Job y le dice, yo te preguntaré, tú me responderás. Y le hace preguntas retóricas sin respuesta. Job se quedó. Entonces, aquí Eliú le dice, en una o en dos maneras habla Dios. Y él comienza a decir cuáles son esas maneras a través de las cuales Dios puede revelarse de manera directa para tratar con el ser humano. Porque si bien es cierto que Dios habla con el hombre a través de sus palabras, tampoco es menos cierto que Dios habla con el hombre de manera audible, así como estamos hablando nosotros. La Biblia dice, el que hizo la boca no hablará, o sea, obviamente que sí hablará. Dios puede hablar con nosotros a través de visiones, a través de sueños, como bien lo revela el escritor aquí, el que está hablando Eliud, y de eso quiero hablar el día de hoy. Y para ello, lo primero que quiero resaltar es la etimología de la palabra sueños, que viene de una raíz hebrea jalón. Cuando hablamos de jalón, nos estamos refiriendo a la idea que transmite esta palabra de ocultar, de tener una cobertura y de la alteración de la realidad de la conciencia. ¿Qué significa esto? La palabra jalón, que es cobertura, ¿por qué dice que es ocultamiento y cobertura? Porque dentro de tus sueños hay una realidad que es invisible para todo aquel que te rodea. Mientras tú estás durmiendo, nadie tiene acceso a la información que se está desplegando dentro de tu mente. Por lo tanto, tu mente pasa a ser una dimensión exclusiva, única, donde solo tú tienes acceso a la información que se está manejando ahí. Por eso dice cobertura, por eso dice alteración de la realidad de la conciencia y por eso dice ocultamiento. ¿Qué significa eso? En tu mente solo se pueden infiltrar algunos agentes que ya mencioné al principio de esta enseñanza. Para ellos vamos a ver que existían diferentes tipos de sueños. Habían sueños que carecían de importancia espiritual, sueños vagos, producto de la vanidad de nuestra mente, de cargas emocionales, estrés. Eso lo vamos a ver más adelante por igual. Y habían sueños que Dios utilizaba para sus propósitos divinos. Ahí es importante hacer la diferencia porque en nuestros días cualquier persona se sueña algo y dice que Dios le está hablando o que Dios le está diciendo o mostrando algo. Y muchas veces estos sueños son parte de la vanidad de la mente de la persona y lo mezcla directamente, se lo adjudica a Dios cuando no es así. Vamos a ver de igual forma que los sueños de Dios tienen receptores, tienen destinatarios. Los sueños de Dios se le pueden revelar tanto a cristianos, hijos de Dios, como a impíos e inconversos que no conocen a Dios. La Biblia habla de esto. Con referencia a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, la Biblia dice que Dios le mostró un sueño a Jacob. Era un sueño donde él veía ángeles que subían y ángeles que bajaban. La Biblia dice que Dios le mostró un sueño a José, el hijo de Jacob. Dos sueños específicamente. La Biblia dice que Dios también le mostró sueño a Salomón. La Biblia dice que Dios de igual manera le mostró sueños a José el prometido, el desposado con María, la madre biológica de Jesús. La palabra de Dios también nos enseña del lado de los inconversos e impíos que habían hombres a los cuales Dios le mostraba sus sueños divinos, aunque estos no ayunaran, no oraban, estos no obedecían la palabra, pero Dios en su soberanía le mostraba sus sueños. La Biblia dice que Dios le mostró un sueño a Labán. Labán, ¿quién era? Un adorador idólatra, un adorador pagano. ¿Quién era Labán? Una persona que adoraba ídolos. Sin embargo, Dios se le revela a través de un sueño y Dios le dice a Labán, cuídate de no hablar de manera descomedida a mi siervo Jacob. ¿Qué es descomedidamente? Descomedidamente significa hablar en términos despectivos, hablar menospreciando de manera terrible
a una persona. Es decir, que a través de estos sueños que Dios viene mostrando, Dios tiene un propósito específico. Dios te defiende a través de sus sueños en otras vidas. La Biblia también dice que Dios le mostró un sueño a Abimelech, un rey pagano que quería acostarse con Sara, la esposa de Abraham. ¿Qué significa esto? Que en el sueño Dios le dice a este rey: cuidado si toca a la mujer de mi siervo, porque ciertamente eres hombre muerto. ¿Qué significa este sueño? Que Dios pelea por nosotros en sueños ajenos. Hay gente que a lo mejor te va a acusar, te va a perseguir, y Dios a esa misma gente le va a revelar sueños, pero es defendiéndote el Dios de los cielos de esas persecuciones, de esos ataques, de esos dardos. La Biblia también dice que Dios le mostró un sueño a Nabucodonosor, un rey de un imperio, del imperio de los caldeos, los babilonios. La palabra enseña que a través de este sueño Dios le muestra el futuro a este rey. ¿Qué significa esto? Que este hombre no era cristiano, este hombre no era siervo de Dios, este hombre adoraba al dios Bel en Babilonia. Sin embargo, a Dios le plujo poder mostrarle el futuro de los tiempos proféticos a nivel escatológico y a nivel geopolítico, a un hombre que no ayunaba, a un hombre que no oraba, a un hombre que no leía la Torá, a un hombre que no se inclinaba delante de Dios, sino delante de los demonios. Esto habla de la soberanía de Dios. La Biblia también dice que Dios le revela un sueño a uno de los madianitas, enemigos del pueblo de Israel, que dirigía Gedeón. Dice que cuando Gedeón desciende, Dios le dice: ven que te voy a confirmar que yo estoy contigo, porque Dios usa los sueños para confirmar su respaldo a nuestra vida. Y la palabra de Dios enseña que cuando Él desciende, ahí se despierta el hombre del sueño y comienza a contárselo a un compañero de milicia y dice: oye, tuve un sueño. Y dice el otro: ¿y cuál fue el sueño? Yo vi una gran roca que venía descendiendo sobre el campamento y lo destruía. Dice el compañero: este no es más que Gedeón y sus ejércitos. En otras palabras, en sueños ajenos, Dios va a pelear por ti también. En sueños de aquellos que te quieren oprimir, Dios se le va a revelar, Dios se le va a mostrar y va a pelear sin que tú tengas que abrir la boca. Dios usa los sueños para mostrar su respaldo a nuestra vida. La Biblia también enseña que muchos hombres soñaron sin ser cristianos. Sin embargo, Dios se les reveló a ellos. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Significa que aquí vemos la soberanía de Dios, que Dios no tiene puerta cerrada en los sueños. Los sueños son portales, dimensiones espirituales donde Dios se mete. La Biblia enseña que Pilato quería lavarse las manos. Y mientras tienen a Jesús retenido allí, juzgándolo y mirando a ver si lo llevan a la cruz, si no lo llevan, dice que la esposa de Pilato se duerme. Y ella no es cristiana, ella adora a los dioses romanos, a los dioses del panteón romano, ella adora al César, ella adora al dios Baal, que tenía mucha influencia en los romanos, ella adora al dios Pan, el dios de los animales. O sea, esta mujer no honra a Dios. Sin embargo, dice la Biblia que a través de los sueños que ella tuvo, Dios le mostró que Jesús era inocente. Oh, gloria al Señor. ¿Qué significa esto? Que aunque el hombre quiera llevarte a la cruz, que aunque el hombre quiera enjuiciarte, que aunque el hombre quiera decir lo contrario, porque a Jesús le tocó la cruz del centro. La cruz del centro era la más grande, la más pesada y la que se elevaba por encima de las laterales. En la cruz del centro colocaban al delincuente más terrible de la época. Pero a través del sueño que esta mujer tuvo, dijo: hey, este hombre va a ser crucificado como el peor de los peores, pero Dios a mí me reveló en sueño que este hombre es inocente, que este hombre es sin mancha, porque aún en medio del enjuiciamiento que quieran hacerte, Dios va a mostrar tu inocencia. Oh, gloria al Señor. Pero no solo esto, la palabra de Dios también nos revela que hay inspiración de los sueños. Los sueños tienen tres fuentes específicas. Fuente número uno, nuestra mente.
Es importante que usted entienda que cuando dormimos nuestro consciente se inactiva temporalmente. Se activa el subconsciente, que es la memoria, el almacenamiento de los recuerdos, de las emociones, de las experiencias traumáticas del pasado y de los contenidos e informaciones que consumimos en el día a día. O sea, mientras nosotros dormimos, el subconsciente comienza a liberar información. Y estos sueños son a los que nos referimos cuando decimos sueños que provienen de nuestra mente. ¿Cómo se producen estos sueños? Pueden ser a través de experiencia que recogemos en el día. Estamos trabajando, haciendo una actividad diariamente. El subconsciente está almacenando esa información y puede liberar eso en un sueño de manera fragmentada. Y nosotros tenemos un sueño acerca de lo que solemos hacer con frecuencia, del trabajo. Y muchas personas dicen, fue Dios. No fue Dios. Es tu subconsciente que está liberando información de la experiencia que tú recogiste en el día. También, ¿cómo se pueden producir estos sueños? A través del estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad desencadenan esto en el cerebro y hacen que el subconsciente libere información en base a lo que desespera al ser humano, en base a lo que hostiga al ser humano, en base a lo que estresa al ser humano, y estos sueños se producen de esta manera. Sueños producto de la desesperación o producto de la fatiga o el cansancio físico. También hay sueños, que a esto yo le llamo sueños recurrentes. Incluso los demonios pueden atar personas en sueños. Estos sueños se producen por traumas del pasado. Estos son sueños recurrentes. El subconsciente se mantiene liberando esta información del pasado. Aquí quiero, por ejemplo, testificar que cuando yo no era cristiano, detrás de mi casa vivía un señor que tenía un altar bien grande y este señor se paraba, le prendía, era un montón de cosas. Sabemos que los demonios se aprovechan de este tipo de adoración a los ídolos, a los cuadros, y ejercen su influencia. ¿Qué sucede? Que yo no era cristiano y yo tenía un sueño recurrente, una perturbación del sueño, una pesadilla. Todos los días yo soñaba que venía un rodillo, una planadora, y que mi madre iba con uno de mis hermanos delante corriendo y yo siempre me quedaba atrás, y cuando la planadora me iba a pisar, yo despertaba llorando todos los días de madrugada. Al mismo tiempo, luego que me despertaba de ese sueño, me acostaba, siempre estaba con un grupo de muchachos fuera de mi casa compartiendo, y de repente venía una bruja volando en una escoba, porque era lo que uno percibía para ese tiempo, y al único que perseguía del grupo era a mí. Y yo me levantaba llorando nueva vez, desde mi adolescencia hasta que me convierto. Todavía me convierto y tengo casi un año y tengo esta guerra. Y le digo, Señor, rompe las cadenas de esto que me está atormentando en sueño, porque hay demonios que pueden atar personas a través de los sueños. Son traumas del pasado y pueden ser también sueños recurrentes. Entonces es importante que usted entienda que estos traumas pueden producir sueños de su mente. También vemos que hay medicamentos que tienen efectos secundarios que alteran la conciencia y hacen que nuestros sueños sean más intensos, y pueden producirse sueños también tremendos. También vemos que hay estímulos externos. Yo sé que alguien de lo que está ahí, que está escuchando, en algún momento usted se soñó en base a lo que usted escuchaba afuera. Escuchó un ruido, o escuchó a alguien hablando, o escuchó una música, y de repente usted tiene un sueño que está bailando esa música. Y cuando usted se despierta, está escuchando la misma música del sueño. Sí. Porque son sueños en base a estímulos externos. ¿Qué significa esto? Que hasta el clima puede provocar que tú tengas un sueño, incluso dentro de un lugar frío, dentro de un lugar con nieve. El clima de la humedad de las paredes. Esto es el olor también. Puede provocar que tú tengas sueños, olores a comida, olores con desodorante, olores con perfume. Pueden provocar que tú tengas sueños en base a la información que tus sentidos están absorbiendo en el momento. Entonces esto es muy importante porque estos sueños proceden de la fuente de nuestra mente. No es Dios, no es Satanás.
es nuestra propia naturaleza que está produciendo este sueño. Por eso usted tiene que tener cuidado de quién se le acerca a usted a decirle: Dios me mostró en un sueño algo de ti. Porque muchas veces son cosas de la vanidad de la mente de la persona. Fue un sueño producido por el estrés, por la ansiedad, por una situación X que está preocupando a esa persona. Y muchas veces cuando reciben un sueño verídico de Dios, es algo que Dios quiere hablarle a ellos y lo externan hacia otra persona, hacia otro destinatario. Entonces es importante que usted entienda esto. La segunda fuente que la Biblia nos muestra es que hay sueños que proceden de la fuente satánica. Satanás puede alterar la conciencia, la realidad de nuestra mente para que soñemos cosas que van contrarios totalmente a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos identificar un sueño que viene de Satanás? Sencillo. Un sueño que viene de Satanás no te va a incentivar a hacer la voluntad de Dios. La Biblia habla que Dios condenaba a los profetas y a las personas, en los profetas menores y mayores, y en la ley, Dios condenaba a las personas que hacían apartar a su pueblo con sueños falsos. Estos sueños donde Satanás inculca en la gente apartarse de la presencia de Dios. Entonces, un sueño donde no está la voluntad de Dios expresa. O sea, la voluntad de Dios es lo que Dios quiere. ¿Dónde la podemos ver? En su palabra. Si el sueño que soñaste, cuando lo pasas por el sedazo de la Biblia, no se corresponde con lo que la Biblia establece, entonces es un sueño falso. Es un sueño que procede o de la vanidad de tu mente o procede de la fuente satánica. Otra cosa, Satanás es experto en mostrar sueños con medias verdades. Esa fue la estrategia que le funcionó en el huerto de Edén. Engañó a Eva con una media verdad. Sí. Entonces el diablo es astuto. Muchas veces Satanás te va a mostrar en el sueño algo que se parece a lo que Dios te dijo, pero que no lo es. Entonces usted tiene que tener cuidado con lo que usted se está soñando. En este sentido, también es importante que entendamos que todo sueño que causa confusión proviene de Satanás, porque Dios no es un Dios de confusión. ¿Cuántos creyentes que se han descarriado porque soñaron un sueño que ellos entendían que era de Dios? Sin embargo, cuando vamos a la luz de las Escrituras, no era de Dios y se apartaron y dijeron: Dios es un mentiroso, Dios es un falso, Dios me habló y no cumplió. Vamos a ver cuál fue el Dios que te habló, porque ese sueño que causa confusión no procede ni viene de Dios. En última instancia, tenemos los sueños divinos que proceden de Dios. ¿Cómo yo identifico un sueño divino? Un sueño divino que procede de Dios, yo no lo consumí durante el día. Me explico. No está basado en lo que yo recogí como experiencia durante el día. ¿Qué significa esto? Que hay creyentes, como he dicho en otras ocasiones, que en el día se acostaron mirando una película de terror, por ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de una película donde hay vampiros, donde está Drácula, donde hay lobos. Se está recogiendo esta experiencia y se está almacenando en el subconsciente. La persona se duerme y al dormirse comienza a soñarse con vampiros, con hombres lobos, con gente que bebe en sangre, que lo están persiguiendo a él. Y comienza la persona el domingo que viene en la iglesia: hermano, yo me soñé que estaba peleando contra Satanás, el mismo Drácula en persona, demonios que parecían lobos, y las personas comienzan a danzar. Y la persona, cuando usted analiza el trasfondo del sueño, se da cuenta que la persona tenía una recogida de experiencia y de contenido en base a eso que soñó. Entonces ese sueño no es divino, ese sueño no es guerra espiritual, ese sueño es guerra contra la vanidad de tu mente. O sea, lo que tú tienes que vencer ahí no es a Satanás, es a tu propia mente. Entonces, un sueño divino no viene producto de una experiencia que tuviste en el día. Número 2, no viene producto de un trauma del pasado. Número 3, no viene producto de tus emociones, porque es un sueño de Dios. Y lo de Dios no está basado en emociones. Su naturaleza es que Él es espíritu
espíritu. Entonces es importante que usted entienda que un sueño de Dios, una de las primeras cosas o características que podemos mencionar para identificar un sueño de Dios es: yo no lo consumí durante el día. Es decir, yo ni en eso estaba pensando, pero Dios lo reveló. Dios me lo mostró, y al mostrarlo, Dios me está diciendo: presta atención porque algo quiero hablar y tratar contigo. Número 2, me incentiva a someterme a la voluntad de Dios. Un sueño de Dios nunca te va a hacer desobedecerlo. Número 3, un sueño de Dios pasa la prueba del filtro de su palabra, porque lo que Dios dice en sueño y lo que Dios dice en su palabra están en plena armonía. ¿Qué hacía Moisés? ¿Qué hacía este hombre que enseñó la Torá en el tiempo de la regresión del pueblo a Jerusalén? Esdras. ¿Qué hacía Esdras para agregar un libro al canon del Antiguo Testamento? Hay que filtrarlo por la Torá. No importa que sea el profeta Elías en el libro de los Reyes, no importa que sea el profeta Eliseo con 14 milagros, hay que filtrar todos estos datos para ver si se corresponde con lo que Dios estableció como ley en el principio. Es decir, todo sueño, por glorioso que sea, tiene que atravesar el filtro de la palabra. Para nadie es un secreto que hay gente que se ha soñado con cosas que es un trato de Dios personal para ellos. Me voy a exponer un ejemplo: el café. Sí. Eso no es pecado, es una creación de Dios. Es algo que Dios estableció, que Dios diseñó, que Dios creó para que el ser humano lo disfrute. Sabemos que hay gente que se excede, pero ok, eso no es pecado. Ahora, yo escuché en una ocasión una persona que dijo que él se soñó que beber café era pecado. Eso fue en Yamasá, que beber café era pecado. Ok, que Dios le mostró que eso era pecado. Cuando tú te pones a analizar, era que la persona tenía un problema con el café. Entonces, no es que el café es pecado, era que Dios estaba tratando algo con esa persona de manera directa y personal. Y esa persona transmitió el sueño como que todo el que bebía café estaba en pecado. Ahora, cuando tú sometes ese sueño a un filtro bíblico, se cae. Perdón que te interrumpa, Willy. Es así porque lamentablemente hay de hecho congregaciones donde la doctrina que tienen están fundamentada en una supuesta revelación de Dios a ellos. Un peligro. Entonces, cuando tú filtras esa revelación, te das cuenta que no es pecado en sí la cosa que ellos están enseñando. Porque, de hecho, hace un tiempo, en el mismo lugar donde tú mencionaste a mí, Yamasá, alguien se soñó que una persona estaba en pecado porque lo vio desnudo en un sueño. Alabanza. Y quiso presionar a la pastora para que lo ponga en disciplina, porque Dios le reveló a ella que esa persona estaba en pecado. ¡Qué barbaridad! Entonces, muchas de las enseñanzas y doctrinas que vemos en las redes no están fundamentadas en la Biblia. Están fundamentadas en un sueño. Como dice en la Biblia, hablan visión de su propio corazón. Lo que yo he dicho de la mente. Sí. Entonces, fíjate qué interesante. El pastor Antonio González, un hombre de Dios tremendo, él dio una palabra en una ocasión que me impactó y yo la hice mía. La iglesia no se pastorea por sueños, es por la palabra. Los sueños, Dios habla, porque lo leímos en Job, Dios habla y hay sueños de Dios. Pero esos sueños son filtrados por la palabra de Dios. Si no soportan un filtro bíblico, no son de Dios. Entonces es importante, ¿cómo yo identifico que un sueño de Dios me trae paz? Nunca me va a traer inquietud, nunca me va a traer confusión, nunca va a provocar en mí un deseo contrario a lo que Dios quiere provocar, que es que nos acerquemos más a su presencia. Un sueño de Dios no te va a alejar de su presencia, te va a acercar a su presencia. Entonces es importante que identifiquemos esto. También las interpretaciones de los sueños. Antes de que tú entres ahí, a esa parte de la interpretación, recordemos lo que dice José el faraón. Es Dios quien da la interpretación. Entonces, he visto personas que hasta han escrito libros
con relación a la interpretación de sueños. Si te soñaste con esto, esto es esto. Están como los que juegan números. Por ejemplo, hay bancas donde tú vas y tienen una Tú cartelera. sabes que yo iba, Sí. profeta, a decirte cómo se llama eso. Eso es una práctica que se hacía en todo Oriente Medio y en las naciones circundantes. Eso se le llama oniromancia. Dios mío. Es la adivinanza a través de los sueños. Hay muchas personas en la iglesia que son adivinadores a través de los sueños, porque están mostrando lo que dice el profeta en la Biblia. La vanidad de su corazón, profetizan de su propio corazón, esperando que aun Dios cumpla lo que ellos han profetizado. Son tan bárbaros que ellos se lo inventaron y están esperando que Dios respalde eso que ellos dijeron. Entonces, hay muchas personas que están practicando esto en Sí. las iglesias, la oniromancia, que era algo que se practicaba común y corriente. Por eso tú ves que Nabucodonosor, cuando tiene el sueño que se le olvida, él manda a buscar sabios, astrólogos, caldeos, adivinos y agoreros, porque eso era totalmente normal en muchos de los reinos donde se adoraba a los ídolos y a los demonios. Era totalmente normal que esta persona practicara la oniromancia, es decir, que adivinaran a través de los sueños. Ahora fíjate, como tú decías, solamente Dios puede dar la interpretación, porque vinieron los caldeos, vinieron los agoreros, vinieron los adivinos, vinieron los astrólogos, y nadie pudo decirle al rey lo que él había soñado, porque el problema era que el rey soñó y se le olvidó el sueño. Entonces ahí es que se sabe si es verdad que había revelación. Y me imagino que Ariob, el capitán de la guardia imperial de la provincia de Babilonia, tuvo el decreto de cortarle la cabeza a todos los sabios y agoreros y adivinos del reino, a todos, sin excepción. Y Daniel era parte de los sabios. Vienen al grupo de los adivinos. ¿Eres tú de los adivinos? Sí. En la plaza principal, de rodilla, cabeza al frente. ¿Eres tú de los agoreros? Sí. En la plaza principal, de rodilla, cabeza al frente y con toda su familia. ¿Eres tú de los caldeos? Sí. En la plaza principal, de rodilla, cabeza al frente. Vienen donde Daniel. ¿Eres tú de los sabios? Sí. Dice Daniel, espérate. A mí no. Yo tengo a alguien que puede revelar los misterios más ocultos. Lo menos que el rey quería era que le dijeran dame tiempo, pero el hombre va y le dice dame tiempo. Y le dice el rey, ¿es verdad que tú puedes interpretar? Le dice él, yo no. Pero yo conozco a alguien que sí puede. Ahí es que está el misterio. La interpretación no está en el conocimiento humano. La interpretación se halla exclusivamente en Dios. En esa dimensión, porque eso es un don de interpretar sueños, solo operaban en la Biblia, según el texto bíblico, José y Daniel. Operaban en esa dimensión. Cuando vamos a José, porque generalmente el que interpreta opera en la dimensión de los sueños. José sueña primero con manojos que se inclinan. 11 manojos se inclinan delante del suyo, representando a sus hermanos, ¿verdad? Luego dice que el sueño cambia. De estar en la tierra, ahora el sueño se traslada a las alturas y dice que 11 estrellas, la luna y el sol, se inclinaban a él. Y el mismo sueño, le está diciendo el sueño, óyeme, tú vas a gobernar sobre tus hermanos y sobre tus padres. Y la Biblia enseña que cuando él cuenta el sueño, porque hay un detalle ahí, los sueños de Dios no están para ser contados a todo el mundo, porque no todo el mundo maneja el nivel de lenguaje espiritual que ameritan los sueños de Dios. Los sueños de Dios van a despertar la envidia en aquellos que no están alineados a la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con los hermanos de José? Dijeron, ok, ¿es verdad que tú vas a ser Señor sobre nosotros? No, vamos a matarte. Y ese empujón a la muerte fue un empujón a su propósito. Primero, José sueña. Segundo, comenzó a interpretar, no su sueño, los sueños de otra persona. Llegó el panadero y el copero, pam, pam, pam. Así dice el sueño, van a llegar a tal lugar y a ti te van a cortar la cabeza. Así mismo pasó. Luego lo llaman para interpretar el sueño del faraón.
Mira que él está interpretando el sueño del copero, sueño del panadero, sueño del faraón, está elevándose en la jerarquía, pero todavía él no ha logrado ver el cumplimiento de sus sueños. Sin embargo, él está viendo cómo Dios cumple los sueños en otras personas, y eso es interesante. Y dice la Biblia que cuando él ve esto, entonces que lo llaman delante del faraón, porque Dios siempre prepara un escenario ideal para un hombre que sueña. Porque interpretándole el sueño a otro, Dios va a hacer que tu propio sueño se cumpla. No, parece que alguien no agarró esa palabra. Interpretándole el sueño al faraón, Faraón fue la conexión para que los sueños de él se cumplieran. Sí. Mirando lo que Dios está haciendo en otras vidas y gozándote por ello, Dios también va a provocar que lo que es tuyo se manifieste. Aleluya. Y esa persona se gocen contigo. Entonces, él pasó de soñar a interpretar y luego a vivir sus propios sueños. Entonces, son etapas del sueño. ¿Y qué decirle a Daniel? El hombre era una biblioteca andante, era un sabio. Sin embargo, él reconoció que había un nivel en los sueños donde su sabiduría no entraba. Solo entraba la revelación divina. Y dice la palabra de Dios que el rey le dijo, quiero el sueño y la interpretación. ¿Qué le está diciendo el rey? Yo quiero que tú te metas a mi pasado, dentro de mi mente, allá a mi pasado, y que tú me des la interpretación. El rey estaba pidiendo muchas cosas. Cualquiera da la interpretación cuando tiene un conocimiento de algo, que esa es otra cosa. Hay gente que se sueña en base a un conocimiento, así sí es fácil. Hay gente que te dice, Dios me dijo, pero es porque conocen algo de ti, de eso que te van a decir de parte de Dios. Y entonces su mente lo traiciona y te dicen algo que tú le dijiste o que ellos conocen de ti. Entonces es importante que entendamos lo que viene de Dios. Tú no tienes un conocimiento previo de eso. Entonces Daniel no conocía ni el sueño, ni la circunstancia en la que el rey soñó. Y Dios le mostró más que lo que el rey pidió. El rey pidió el sueño y la interpretación, y Dios le mostró hasta el momento previo al sueño. Y Dios le mostró lo que iba a suceder después del sueño. Y Dios le mostró lo que estaba durante el sueño. O sea, Dios llevó a Daniel al pasado, al presente y al futuro del rey. O sea, en este nivel de interpretación andaba Daniel. Ningún conocimiento humano iba a poder con eso. Es cierto que uno, conociendo la simbología de algunos números y animales en la Biblia, uno puede tener pista, pero hay un nivel donde solo la revelación de Dios puede arrojar luz e iluminación sobre los sueños de las personas. ¿Por qué traje este tema? Porque es muy delicado. A cualquiera se le acercan y le dicen, Dios me mostró algo en sueño. Ahora vamos a pasar ese sueño por el sedazo de la palabra de Dios. Vamos a ver si en realidad se produjo en tu mente, si fue Dios o fue el diablo. Porque para nadie es un secreto cuánta gente descarriado por un sueño. Muchas. Cuánta gente que abandonó su ministerio por un sueño. Cuánta gente que hoy se convirtió en ateo porque alguien le dijo un sueño de parte de Dios. Cuánta gente que cuando van a predicar a muchos eventos siempre se le acerca a alguien para contarle un sueño que tuvo de parte de Dios para tu vida. Y no es que usted va a ignorar a todas las personas que vengan, pero usted tiene que tener un ojo visor de saber cuándo es Dios verdaderamente y cuándo es el enemigo y cuándo es la carne, el hombre. Entonces eso es muy poderoso, profeta. Sí, mira, es bien importante esto que tú estás hablando. Te decía de los patrones que tienen personas para interpretar sueños. Es lamentable que hay personas que por una mala interpretación han tomado decisiones que le ha costado hasta en cierta parte su salvación, su familia, sus hijos, porque se han movido de lugares donde Dios lo plantó, simplemente porque alguien le dijo, le dio una mala interpretación. Y es como decía el hombre de Dios en su momento, tenemos que tener cuidado al momento de contar un sueño. Porque si usted cuenta su sueño a alguien incorrecto, vas a recibir una interpretación incorrecta. Por lo tanto, va a afectar tu vida espiritual, va a afectar tu destino ministerial al que Dios te ha encaminado, porque le contaste el sueño a quien no tenía que contárselo. Y hace unos días atrás yo recibí la iluminación de que por lo medio de los sueños también Dios nos conecta al mundo espiritual. Los sueños son una conexión tanto del mundo espiritual de luz
como el Así mundo es. espiritual de las tinieblas. Y tenemos que estar alineados a la perfecta voluntad de Dios. Porque dice la Biblia, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Si lo que te soñaste no se asemeja a lo que está escrito, ese sueño no vino de Dios. Si usted está pastoreando y su congregación está fundamentada en un sueño o en una revelación de usted, esa iglesia no va a permanecer. Porque solamente permanece lo que está fundamentado en las escrituras. Por eso, cuando Jesús estaba allí y le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Uno decía, mira, uno dicen que tú eres Juan el Bautista, uno dice que tú eres Elías, que tú eres algún profeta, que tú eres el que había de venir. Y Jesús se pregunta, ¿ustedes quiénes son? Ellos caminaban con él, pero no sabían quién era él. Hasta que alguien recibe una revelación de dices, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y sabe a qué dijo Cristo? Esto no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Tenemos que tener cuidado con las cosas que soñamos. Tú tienes que despojarte, desintoxicarte. Porque yo recuerdo hace un tiempo, no sé si te acuerdas, cuando hacíamos la vigilia de oración, que alguien dijo, yo me soñé que yo estaba peleando con vampiros y con eso, ok. Luego nos dimos de cuenta que esa persona la noche antes estaba viendo películas de terror. Entonces hay mucha Mira. gente viendo películas de terror, luego se sueñan con eso y dicen que estaban peleando en el mundo espiritual. Un sueño de la vanidad de la mente. Sí. Y a propósito de eso, Antonio, fíjate que hay muchas personas que se acercan a uno para que uno le interprete un sueño. Sí. Si uno no es responsable en esto, uno puede cometer muchos errores y hacer que las personas tomen decisiones desastrosas para su vida. Uno puede afectar muchas familias, Sí. porque así como Dios puede usar a uno, también el enemigo puede usar a uno con una mala interpretación. Y el apóstol Pablo fue claro y enfático y le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo Doctrina. y de tu doctrina, o sea, de lo que tú hablas, de lo que tú enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti Y mismo a lo que te viene. y a los que te oyeren. O sea, el que interpreta un sueño, sobre él pesa la responsabilidad del bienestar de los que escuchan su interpretación. Entonces, uno tiene que ser serio y responsable en esto. Si hay datos que uno no maneja, que Dios no se lo ha revelado, usted responsablemente le dice a esa persona, mira, hasta aquí llega mi conocimiento limitado. Lo demás, mi recomendación es que ores a Dios. Sí. La primera recomendación que yo le doy a una persona cuando me cuenta un sueño es, ora a Dios. Porque ¿quién más que Dios puede iluminarte en lo que quiere que tú entiendas acerca de algo que Él mismo te mostró? O sea, no hay nadie mejor, no hay un intérprete mejor que Dios. Entonces, luego de orar a Dios, entonces consulta a una persona, a un anciano. Y cuando digo anciano no me refiero a edad. Hablo de los ancianos de la iglesia, los que tienen madurez, los que han alcanzado madurez espiritual, para que esa persona puedan guiarte a puerto seguro y para que tus decisiones en Dios sean firmes e inquebrantables como el diamante. Así que usted que está ahí, usted sabe, no cuente su sueño a todo el mundo para que no le pase lo que le pasó a José, que por estar emocionado, hay gente que se han casado por un sueño que alguien tuvo. Pero mira eso, ya ahí yo iba a cerrar ya, pero tú desataste un misterio ahí. Con relación a los sueños que se producen en nuestra mente, no hay dos personas que sueñen más que una pareja de novio enamorado. Lo dice por experiencia propia. Oh, pero ven acá, yo tengo que estar tranquilo ahí, digo, espérate, que esto sí es de Dios, esto no es de Dios. Pero no solo por experiencia propia, sino también porque he conocido muchos casos de personas que han soñado, pero previo a ese sueño duró 4 horas hablando con la novia, con la sierva o con el siervo. Entonces usted tiene que tener cuidado para decir, Dios me dijo, este es, en base a un sueño solamente. Porque sus emociones son las que están provocando mucho de esos sueños. También es importante, para terminar con esta parte, que antes de acostarnos oremos y reprendamos
todo espíritu que se quiera infiltrar en nuestros sueños. Poderoso. Porque Poderoso. estos demonios se meten en los sueños y te hacen tener hasta eyaculación. ¿Por qué? Porque tú no preparaste un ambiente espiritual correcto antes de irte a la cama, y estos espíritus están al acecho de introducirse a tu sueño para... Mire, esto es tan fuerte, Willy. Son portales Son portales. Mira, cuando yo amanecí en la iglesia, te hablo ya de 8, 9 años atrás, yo estaba en un propósito de ayuno. Oiga qué fuerte es el mundo espiritual. Yo estaba ayunando hasta las 6 de la tarde como 40 días, si mal no recuerdo. Y yo me soñé con una joven. Oiga qué fuerte y qué conexión tiene el mundo espiritual. Arrepentí al diablo. Cuando estoy recogiendo mi sábana a las 6 de la tarde para irme, cuando abro la puerta, ¿sabe quién venía bajando por la calle? La misma joven con la que me soñé. Y se activó como algo y dije, reprendo todo espíritu de la tiniebla y todo plan del diablo. ¿Por qué? Porque ya Satanás estaba activando un deseo que no estaba en mí, porque hubo un portal en el sueño. Entonces, antes de usted dormir, reprenda, no se acueste sin orar nunca. Cuando se levante, siga orando y usted verá cómo entonces usted va a pasar de soñar con serpiente a soñar con paloma. Fíjate, Antonio, qué interesante es eso. Esto está bueno, hermano. Sí. Fíjate qué interesante es esto. Los sueños es lo más parecido al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque en los sueños no hay tiempo, en los sueños no hay espacio. O soy solo yo que me soñé una vez estando en Puerto Rico y en China por allá, y cuando tú lo ves en video es lo mismo que tú soñaste. O sea, la gente le llama déjà vu y muchas cosas más, pero en los sueños no hay ni tiempo ni espacio. Sí. Es importante que entendamos eso. Amén. Así que gracias a todo el que está ahí conectado, hombre de Dios. Si alguien quiere contactarse contigo, si la gente quiere comunicarse contigo, ¿por qué vía? ¿Por cuáles redes? ¿Cuál número la gente puede hacerlo? Willy Evangelista en YouTube, en Facebook e Instagram. Willy Evangelista. Efectivamente. Así que gracias a todo el que está ahí conectado. Queremos bendecirle en el nombre poderoso de Jesús, y que Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.